Gente, ¿ya fuiste a ver la última película del Conjuro número 4, Conjuro 4, Últimos Ritos? Esta película que hasta el momento está teniendo una clasificación del 64% en Rotten Tomatoes, la cual es un porcentaje demasiado bajo en comparación a sus dos primeras películas que han alcanzado puntuaciones hasta del 80% en sus primeras semanas cuando se estrenaron. ¿Qué crees que esté pasando con esta película? Algunas curiosidades con respecto al Conjuro número 4 y cómo está constituido esta gran franquicia del Conjuro. Si no sabes sobre estos datos, quédate que en este video te cuento todo lo que necesitas saber antes de ir a ver el Conjuro número 4. Hablemos acerca de cómo está constituida la franquicia del mundo cinematográfico del Conjuro. El Conjuro se divide en tres fases fundamentales. La primera, que habla acerca de los expedientes de los Warren, con las películas del Conjuro 1 hasta la cuarta, que se estrena este año como última película que cierra toda esta saga. Luego tenemos la franquicia de Annabelle, que tiene 3 películas, y la película de la monja con 2 películas. El orden cronológico, si deseas ver las películas en orden para que puedas entender la película del Conjuro número 4, Últimos Ritos, es el siguiente. Tenemos la primera película de la monja que se desarrolla en 1952. Posterior a ello tenemos la precuela de la película Annabelle, Annabelle la creación, que se da en 1955. Siguiente tenemos la última película hasta entonces de La Monja en 1956. Continuamos con la primera película de Annabelle en 1967, Annabelle 1. Luego tenemos la primera película del Conjuro 1 en 1971 que narra los hechos sucedidos con la familia Perron. Luego tenemos en 1972 la segunda película de Annabelle, Annabelle regresa a casa, que se da después de la primera película del Conjuro 1. Luego tenemos en orden cronológico en 1977 la película del Conjuro 2, que habla acerca de la familia Hudson. Luego tenemos en 1981 el Conjuro número 3, El Diablo me obligó a hacerlo, que habla acerca del joven Ernie relacionado a la familia Gatzel. Y finalmente tenemos esta cuarta película que relata los hechos de la familia Smurf en 1986. Ahora sí es importante hablar acerca de ciertas curiosidades del Conjuro número 4 y también responder la pregunta de por qué el Conjuro número 4, a pesar de tener una gran fanaticada recolectada desde la primera película que salió en el 2003, hasta hoy en día no está teniendo la acogida que quisiera tener el público. Y esto vamos a ir respondiendo poco a poco. Bueno, sobre todo es importante hablar acerca de los guionistas y los directores de esta película, explicando el porqué. Cuando se creó la película del Conjuro número 1, el guionista fue James Wan, tanto para el Conjuro número 1 y para el Conjuro número 2. Él, conjuntamente con Chad Hayes, escribieron, o sea, formaron el guión de la película del Conjuro número 1 y el Conjuro número 2. Esta película, en la clasificación de Rotten Tomatoes hasta la actualidad, el Conjuro número 1 tiene una clasificación del 86% en Rotten Tomatoes y el Conjuro número 2 tiene una clasificación del 88% en Rotten Tomatoes. Estas películas se caracterizan por algo fundamental. Ojo, quiero de una otra forma decir que lo que yo estoy dando a conocer es bajo mi punto de opinión, bajo mi criterio, no es algo real, sino que yo soy muy fanático de estas películas del Conjuro y sobre todo de James Wan, y siento más o menos por qué es que la película no está dando la talla como las primeras películas. Sucede que a James Wan, al escribir y el dirigir las dos primeras películas del Conjuro número 1 y el Conjuro número 2, James Wan tiene una característica de centrarse netamente en el terror cuando escribe este tipo de películas. Él es un director de cine que se encarga, por así decirlo, de cuando hablamos de película de terror, se centra netamente en la esencia que quiere brindar esto, y justamente era lo que querían dar a conocer los expedientes Warren, un terror sobrenatural en donde lo que ellos vivenciaban se transmitiera tras las pantallas. Sin embargo, en el 2000
21, con la película que se estrenó El Conjuro número 3, la fórmula cambió totalmente. Aquí como director entró directamente Michael Chaves, que también es director de la cuarta película, y ahí más o menos irá sacando tus hipótesis de por qué la película no está funcionando. Y el guionista de ambas películas también, David Leslie Johnson y Michael Chaves, fueron los encargados de dar luz a estas dos películas, tanto El Conjuro número 3 y El Conjuro número 4. Aún no he visto todavía la película de Conjuro número 4, pero más o menos analizando El Conjuro número 3 me puedo hacer una idea de qué línea vamos a ir teniendo con El Conjuro número 4. El Conjuro número 3, para no hacer mucho resumen, presentaron un caso ante un juez acerca de una posesión demoníaca para poder salvar a un joven que había asesinado de manera brutal a uno de sus amigos con una arma blanca, acuchillándolo de manera cruel. Entonces, la historia de por sí, por esencia, tiene buen fundamento para poder agarrarse y crear una buena historia o producir una buena historia. Aunque James Wan estuvo como productor de estas dos últimas películas, siento que un productor no es el que tiene el papel fundamental en la dirección. El director de la película tiene, digámoslo, tiene el poder y la potestad de llevar a cabo el rodaje de la película y cómo es que quiere que salga la película, incluso la construcción de los personajes. Cabe resaltar que las actuaciones de Patrick Wilson y Vera Farmiga son excelentísimas. Nadie está tocando eso en punto. Pero lo que sucede aquí es la producción, o sea, la película en sí. ¿Ok? Entonces, Michael Chaves como director y David Leslie Johnson como guionista, en El Conjuro número 3 crearon una historia, si bien es cierto, basada de un hecho real, en donde tenemos que hablar acerca de un terror llevado a un juzgado, en donde se tiene que demostrar que las posesiones demoníacas son reales, hasta en cierta parte, ¿ok? Ellos se basaron más en crear una historia de fraternidad, una historia donde el amor prima fundamentalmente para poder luchar contra los demonios, contra los males, contra las entidades, ¿no? En donde se centró en fortalecer, ¿ok?, el romance que estaba construyéndose Ed y Lauren Warren. Ojo, no creo que la idea haya estado mal, pero darle tanto protagonismo a esta parte fundamental, a esta parte que incluso otros han llamado cursi, siento que no encaja con las películas que estamos acostumbradas a ver del Conjuro número 1 y el Conjuro número 2, que se centró netamente en el miedo o en los expedientes que habían recolectado Ed y Lauren cuando ellos trataban estos casos, el terror que vivía la familia, este miedo que no sabían a lo que ellos estaban enfrentando. Pero en el Conjuro número 3 la fórmula cambió demasiado. Veamos acerca del Conjuro número 1 en el 2003, clasificación del 86%, seguida del Conjuro número 2, 88%, que por cierto, dato curioso, es una de mis películas favoritas de toda esta franquicia. Luego tenemos El Conjuro número 3 con un 52% en Rotten Tomatoes. Un 52% hasta hoy en día. O sea que de lo que normalmente estaba alto, ha bajado demasiado para poder clasificarse como una película buena en terror. ¿Ok? Y finalmente tenemos esta cuarta película con un 64% hasta la fecha de Rotten Tomatoes. Ojo, esta película recién se ha estrenado en comparación con las otras que ya acumulan reseñas. Esta recién se está estrenando y faltan muchos espectadores a ir a verla. Y veamos cómo es que la clasificación va a ir bajando o va a ir subiendo, depende de cómo uno lo observa. Si bien es cierto, se han admirado las actuaciones, el hecho de construir una historia basada en la fraternidad, en la unión familiar, sigue siendo característico la crítica hacia el guión y hacia la dirección, en donde nos dan una esencia muy cursi para una película de terror del Conjuro. ¿Ok? Entonces, más o menos estamos entendiendo de que si bien es cierto han tratado de ingresar la nueva idea del amor, de la fraternidad, sí puede funcionar, pero sentimos de que mucha fanaticada que está acostumbrada al terror y al horror que sentía ver las primeras películas del Conjuro, les cuesta adaptarse a esta nueva idea. O me hubiera gustado
a mí personalmente me hubiera gustado que continúen con lo clásico, ¿no? Con lo clásico en cómo se construyeron las primeras películas. Porque cuando yo vi la tercera película del Conjuro no me gustó, no me agradé, no me sentí satisfecho a lo que yo estaba acostumbrado, ¿ok? Pero, ahí está. Ahora, algunas curiosidades que tienes que saber con respecto al Conjuro número 4 es que esta película hablará acerca de la familia Smurf, que es considerada para los expedientes Warren uno de los casos más difíciles para ellos para resolver e incluso no llegaron a resolverlo y llevó a... lo cual desató que la pareja de demonólogos desistieran de continuar con las expediciones porque no habían podido, porque no pudieron darle solución o ayuda a esta familia. Perdón. Además, esta película está clasificada con un B15, lo cual no está apto para menores de 15 años, lo cual se esperaba ser una película grande. Algo que también hay que saber de esta película es que es una de las películas más largas del Conjuro, con 2 horas y 15 minutos, 135 minutos en total, y también es una de las más caras, ¿no? De 130 millones, y se espera de que esté a la talla. Obviamente cuando la vaya a ver, tenemos aquí en mi canal una crítica del Conjuro número 4, si es que la hay, y si hay cosas que resaltar, obviamente la vamos a resaltar, ¿ok? Eso es todo por hoy. Soy Antonio Escudero, te dejo mis redes sociales, soy creador de Escas, también te dejo sus redes sociales y recuerda, sígueme para más recomendaciones.